Mis padres falsificaron mi firma a escondidas para poner en venta mi casa de vacaciones sin mi consentimiento. Mi madre dijo con frialdad, siempre derrochaste en cosas sin sentido, necesitábamos ese dinero para garantizar el futuro de tu hermano. No pude evitar sonreír, porque la propiedad que vendieron era en realidad. Nunca pensé que mi propia familia me traicionaría de esta manera. Mi nombre es Mateo, tengo 34 años, y desde que era joven he trabajado sin descanso para construir algo mío. No vengo de una familia con dinero, al contrario, mis padres siempre han estado al borde del colapso financiero, en gran parte por las malas decisiones de mi padre y los negocios fallidos de mi hermano menor, Daniel. Pero yo siempre fui el responsable, el que se esforzaba, el que ahorraba, el que planeaba. Y aún así, para ellos, nunca era suficiente. Hace 10 años compré una casa en la costa, a unas 3 horas de la ciudad donde crecí. La llamaban mi casa de vacaciones, pero para mí era mucho más. Era mi refugio, mi proyecto, mi sueño. La propiedad estaba en mal estado cuando la compré, casi en ruinas, pero vi su potencial. Durante años le invertí todo lo que tenía, arreglé el tejado, reconstruí las paredes, instalé un sistema eléctrico nuevo, puse paneles solares y diseñé un jardín que parecía de revista. Cada peso que no gastaba en mi día a día iba a esa casa. No era solo un lugar para escaparme los fines de semana, era una inversión, un plan para el futuro. Mi idea siempre fue convertirla en una casa para rentar. La zona costera se estaba volviendo popular, y con plataformas como Airbnb, sabía que podía generar ingresos estables. Pero no lo hacía solo por mí. Quería que mis padres, que ya están en sus 60, tuvieran una fuente de ingresos sin depender de mí para siempre. Cada mes les enviaba dinero para sus gastos, para pagar las deudas que mi padre acumulaba con sus grandes ideas de negocios que nunca funcionaban y para rescatar a Daniel de sus desastres financieros. Mi hermano parecía tener un talento especial para meterse en problemas. Pero la casa era mi manera de liberarme de esa carga, de darles algo sostenible y, al mismo tiempo, empezar a construir mi propia vida. Mis padres nunca lo entendieron. Cada vez que hablaba de la casa, ponían los ojos en blanco. Estás desperdiciando dinero en una tontería, decía mi madre con ese tono frío que usaba cuando desaprobaba algo. Esa casa no te va a llevar a nada, Mateo. Deberías ayudar más a tu hermano. Él tiene visión, proyectos importantes. Mi padre era igual. Siempre me reprochaba que no apoyaba lo suficiente a la familia, que era egoísta por gastarme todo en esa casa. Lo irónico es que nunca les negué ayuda. Cada mes, sin falta, les enviaba dinero que, aunque no era mucho, les sacaba de apuros. Pero para ellos, nunca era suficiente. Siempre había un nuevo plan de Daniel que necesitaba fondos, un nuevo negocio que iba a cambiarlo todo. Y yo, como siempre, era el malo. Daniel, mi hermano menor, tiene 28 años y una habilidad única para meterse en líos. Desde que salió de la secundaria, ha intentado de todo. Un negocio de ropa que quebró en meses, un restaurante que cerró por deudas, una startup tecnológica que nunca despegó. Cada vez que fallaba, mis padres lo justificaban. Es joven, está aprendiendo, decían. Pero si yo cometía el menor error, era el fin del mundo. Siempre fui el que cargaba con las expectativas, el que tenía que ser perfecto. Y aún así, nunca me quejé. Seguía trabajando, enviándoles dinero, arreglando la casa. Todo cambió hace un mes. Estaba en un viaje de trabajo, lejos de casa, cuando recibí una notificación en mi teléfono. Era un correo del banco, una alerta sobre una transacción grande en una de mis cuentas. Al principio pensé que era un error, pero cuando abrí el correo, casi se me cae el teléfono. Una transferencia de $500,000 había sido depositada en una cuenta que no reconocí. El concepto decía, venta de propiedad, Costa Azul. Mi corazón se detuvo. Costa Azul era el fraccionamiento donde estaba mi casa de vacaciones. Llamé al banco de inmediato, pero la persona al otro lado no tenía muchos detalles. Solo dijo que la transacción estaba vinculada a una venta notarial y que necesitaba revisar los documentos en persona. Intenté mantener la calma, pero algo no encajaba. Yo no había vendido nada. Mi casa era mía, estaba a mi nombre, y nadie más tenía autoridad para tocarla. O eso creía. Llamé a mi madre. No contestó. Llamé a mi padre. Nada. Finalmente, llamé a Daniel, y después de varios tonos, respondió con un tono nervioso que me puso alerta. Mateo, ¿qué pasa? Estoy ocupado. Le conté lo de la transferencia, le pregunté si sabía algo de la casa. Hubo un silencio largo, demasiado largo. No sé de qué hablas, dijo al fin, y colgó. Esa noche no dormí. Revisé todos mis correos, mis cuentas, todo lo que pude desde mi laptop.
Encontré un correo de un notario desconocido, con documentos adjuntos. Era un contrato de compraventa de mi casa, firmado con mi nombre, pero yo no había firmado nada. La firma en esos documentos no era mía. Era una falsificación descarada, aunque lo bastante convincente para pasar desapercibida a simple vista. El comprador era una empresa inmobiliaria que había pagado $500,000 por mi propiedad. Mi propiedad, la casa en la que había invertido 10 años de mi vida. Cuando logré contactar a mi madre, su respuesta me dejó helado. Mateo, no hagas un drama, dijo con esa frialdad que siempre me sacaba de quicio. Siempre gastaste en cosas sin sentido. Necesitábamos ese dinero para asegurar el futuro de tu hermano. Él tiene un proyecto nuevo, algo grande. No podíamos esperar a que entendieras, no podía creer lo que oía. Mis propios padres habían falsificado mi firma, habían vendido mi casa a mis espaldas y todo para financiar otro de los planes absurdos de Daniel. Pero lo que mi madre no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo había tomado precauciones. Sonreí, no porque estuviera feliz, sino porque la ironía era enorme. La casa que vendieron no era solo una casa. Estaba vinculada a una empresa que yo había creado para protegerla. La venta, en términos legales, era inválida. Y ellos estaban a punto de descubrirlo. Pasé los días siguientes recopilando pruebas. Llamé a mi amigo Diego, un abogado que conocí en la universidad y que siempre me ayudó con temas legales. Le conté todo, la transacción, los documentos falsos, la conversación con mi madre. Diego estaba atónito. Esto es un fraude descarado, dijo. Pero tenemos suerte. Si lo de la empresa es cierto, la venta no es válida. Necesitamos los documentos originales y cualquier prueba de que no autorizaste nada. La empresa era una sociedad anónima que creé hace 2 años. No era gran cosa, solo una estructura legal para proteger mis activos. La casa estaba registrada a nombre de esa empresa, no a mi nombre personal. Fue una idea de Diego, cuando le conté mis planes de rentar la casa. Nunca sabes lo que puede pasar, me dijo entonces. Es mejor proteger tus inversiones. Ahora, esa decisión estaba a punto de salvarme, el problema era que necesitaba pruebas concretas del fraude. Los documentos que me enviaron por correo no bastaban, necesitaba los originales y demostrar que mi firma era falsa. Diego sugirió contratar a un perito caligráfico para analizar la firma y certificar que no era mía. También me dijo que buscara cualquier comunicación entre mis padres, Daniel y el notario. Si encontraba correos o mensajes que probaran que planearon esto a mis espaldas, sería una gran ventaja. Regresé a la ciudad al día siguiente, con una mezcla de furia y determinación que nunca había sentido. No iba a dejar que esto quedara así. Mi familia había cruzado una línea, y yo iba a recuperar lo que era mío. Pero más que eso, quería que entendieran que no podían seguir tratándome como el tonto que paga por todo mientras ellos hacen lo que quieren. Cuando llegué a casa de mis padres, la tensión era evidente. Mi madre me recibió con una cara de piedra, como si no hubiera hecho nada malo. Mi padre ni me miró a los ojos. Daniel no estaba, probablemente, escondiéndose. No entiendo por qué estás tan molesto, dijo mi madre, cruzada de brazos. Hicimos lo mejor para la familia. Tú siempre has sido egoísta, Mateo. Esto es por Daniel, por su futuro, no respondí. No valía la pena. Fui directo a mi antigua habitación, donde aún guardaba algunos documentos. Revisé cada cajón, cada carpeta, buscando algo útil. Encontré una copia de un poder notarial que supuestamente yo había firmado, dando a mi padre autoridad para manejar mis propiedades. Era otro documento falso. Mi firma, otra vez, no era mía. Esa noche, en mi apartamento con Diego, revisamos todo, los documentos falsos, los correos, la transacción bancaria. Diego estaba seguro de que podíamos ganar un caso contra el notario y mis padres, pero me advirtió que no sería fácil. Esto es un delito grave, dijo. Falsificación, fraude, podrías llevarlos a juicio. Pero son tu familia. ¿Estás seguro de que quieres ir tan lejos? No lo sabía. Una parte de mí quería justicia, que pagaran por lo que hicieron.
Pero otra parte, la que recordaba las navidades en casa, las veces que mi madre cocinaba mi platillo favorito, las veces que mi padre me enseñó a andar en bicicleta, esa parte dudaba. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo pasamos de ser una familia a esto? Pero entonces pensé en la casa. Recordé cada fin de semana que pasé arreglándola, cada esfuerzo, cada peso invertido. Recordé cómo mis padres nunca valoraron mi trabajo, como siempre me hicieron sentir que no era suficiente. Y supe que no podía dejarlo pasar. No esta vez. La furia que sentía no era solo por la traición, sino por lo que significaba. Esa casa no era solo un edificio, era el símbolo de todo lo que había sacrificado. Cada clavo que puse, cada pared que pinté, cada noche planeando cómo hacerla más valiosa, todo eso era también para ellos. Y ellos la vendieron sin dudarlo, como si mi esfuerzo no valiera nada. Pero no iba a dejar que se salieran con la suya. Esta vez no. Diego y yo trabajamos sin parar los días siguientes. Él contactó a una perito caligráfica, Ana, experta en falsificaciones. Le envié los documentos, el contrato de compraventa y el poder notarial falso. Ana fue directa: la firma no es tuya. Es una buena imitación, pero hay errores en el trazo. Puedo hacer un informe que lo pruebe. Ese informe sería clave, pero necesitábamos más. Diego me dijo que debíamos hallar pruebas de cómo mis padres y Daniel lo planearon. Si mostramos que actuaron con intención, será más fácil anular la venta y, si quieres, presentar cargos. Revisé todo lo que pude. Mis padres no dominaban la tecnología, pero Daniel sí. Sabía que usaba un correo para todo, incluso para cosas que quería ocultar. Recordé que, hace años, me dio acceso a una cuenta compartida para un proyecto fallido. Pensé que tal vez usaba la misma contraseña. Me senté en mi apartamento, con un café frío, y lo intenté. Tras unos intentos, entré. En su bandeja de entrada, encontré una carpeta llamada Proyectos. Había correos entre él, mi padre y un notario. Cada palabra me enfurecía más: Mateo no va a aceptar, pero no necesitamos su permiso. El poder notarial está listo, escribió mi padre. El comprador ofrece 500,000. Es suficiente para el negocio de Daniel. Daniel respondió: no se preocupen por Mateo, siempre exagera. Cuando el dinero esté, no podrá hacer nada. El notario, un tal Vargas, escribió: asegúrense de que los documentos parezcan reales. No quiero problemas. Cada correo era una puñalada. Lo habían planeado con calma, como si yo fuera un estorbo. Imprimí los correos y se los llevé a Diego. Esto es oro, dijo, revisándolos. Con los correos, el informe del perito y la empresa, tenemos un caso sólido. La venta no es válida porque la casa está a nombre de tu sociedad anónima, no tuyo. Usaron un poder notarial falso que te representa como persona, no como dueño de la empresa. Eso lo anula todo. Me explicó que debíamos notificar a la empresa inmobiliaria que compró la casa y preparar una demanda para anular la venta. Pero antes, quería enfrentar a mi familia. Quería que entendieran lo que habían roto, que vieran que no ganarían. Llamé a mis padres y les dije que necesitaba hablar, sin mencionar la casa. Quería que pensaran que iba a ceder. Cuando llegué, mi madre estaba en la cocina, preparando café como si nada. Mi padre veía televisión. Daniel, para mi sorpresa, estaba en el sofá, mirando su teléfono, evitándome. La tensión era evidente. Tenemos que hablar de la casa, dije, poniendo una carpeta con los documentos en la mesa. Mi madre se quedó quieta. Mi padre apagó la televisión. Daniel levantó la vista, pero no habló. Sé lo que hicieron. Falsificaron mi firma, vendieron mi casa sin mi permiso, todo para financiar otro plan de Daniel. Creyeron que no me daría cuenta. Mi madre habló primero, con ese tono frío que usaba para defenderse. Mateo, no hagas un drama. Hicimos lo necesario. Esa casa era un capricho. El dinero es para el futuro de tu hermano. Daniel asintió, callado. Mi padre murmuró algo sobre el bien de la familia. No pude contenerme. ¿Un capricho? ¿Saben cuánto invertí en esa casa? 10 años. 10 años arreglándola, haciéndola valiosa.
No era solo para mí. Iba a rentarla, para que ustedes, mamá, papá, vivieran sin preocupaciones. Para que no dependieran de mí cada mes. Iba a ser su seguridad. Y ustedes la vendieron como si nada, como si mi esfuerzo no valiera. El silencio fue pesado. Mi madre bajó la mirada, algo raro en ella. Mi padre se movió incómodamente. Daniel no tenía excusa. Pero seguí. Cada mes les daba dinero, pagaba sus deudas, sacaba a Daniel de sus líos, y así me lo pagan, falsificando mi firma. ¿Robándome lo que construí? Mi madre intentó hablar. Mateo, no seas dramático. Hicimos lo mejor para todos. Daniel tiene un proyecto que va a funcionar. No lo creía. ¿Seguían justificándolo? Daniel, que nunca terminaba nada, que dejaba desastres, era la prioridad. Yo, que había dado todo, era el egoísta. No, mamá. Esta vez no. Puse los correos en la mesa. Sé todo. Cómo lo planearon, cómo falsificaron los documentos, cómo metieron al notario. Y hay algo más. La casa no está a mi nombre. Está a nombre de una empresa que creé para protegerla. La venta es inválida. Mi padre palideció. Mi madre no dijo nada. Daniel habló por fin. ¿De qué hablas? La casa era tuya, la vendimos legalmente. Su voz temblaba. Sabía que había cometido un error. Legalmente, no, dije. La empresa es la dueña. Y el poder notarial es falso. Tengo un informe que lo prueba. Tengo sus correos. Esto no termina aquí. Recogí la carpeta y me levanté. Voy a recuperar mi casa. Y ustedes van a responder por lo que hicieron. Salí sin mirar atrás. Sentía sus miradas, pero no me importó. Por primera vez, sentí que tenía el control. Pero mientras manejaba a mi apartamento, un nudo en el pecho me apretaba. Eran mi familia. A pesar de todo, los quería. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo eligieron traicionarme por otro plan de Daniel que probablemente fracasaría? Cuando llegué, Diego tenía noticias. Había contactado a la empresa inmobiliaria. Les explicó que la venta era inválida porque la casa pertenecía a mi sociedad anónima y los documentos eran falsos. No estaban contentos, pero aceptaron una reunión. Es un buen paso, dijo Diego. Si cooperan, podemos anular la venta sin juicio. Si no, demandamos. Y está el tema de tus padres y Daniel. La falsificación es un delito. Podrían enfrentar cargos. Pensar en llevar a mi familia a juicio me revolvía el estómago. No quería ver a mi madre o a mi padre en un tribunal. Pero no podía dejarlo pasar. ¿Qué tan fuertes son las pruebas?, pregunté. Diego sonrió. Sólidas los correos, el informe del perito, los documentos de la empresa. Podemos empezar con una demanda civil para anular la venta. Luego decides si vas por la vía penal. Me dio una palmada en el hombro. Piénsalo. Esto es personal, no solo legal. Esa noche, no dormí. Miré fotos de la casa en mi teléfono. El porche que construí, el jardín que regaba, la vista al mar. Pensé en mis planes, rentarla, dejar que mis padres vivieran de eso, mudarme, empezar de nuevo. Todo estaba en riesgo por la codicia de mi familia. Pero también pensé en ellos. En mi madre, defendiendo a Daniel. En mi padre, que nunca dijo que no. En Daniel, siempre perdido, tenía que decidir. Podía demandar, recuperar mi casa y hacerlos pagar. O podía buscar otra salida, negociar con la empresa, hablar con mis padres otra vez. Pero no iba a rendirme. La casa era mía, y el futuro que planeé con ella también. Pero mientras miraba las fotos en mi teléfono, con el porche que construí y la vista al mar que tanto amaba, no podía ignorar el nudo en el pecho. Mi familia me había traicionado, y aunque tenía todas las pruebas para hacerlos pagar, una parte de mí seguía preguntándose si valía la pena destruir lo poco que quedaba de nosotros. La reunión con la empresa inmobiliaria y la decisión sobre qué hacer con mis padres y Daniel serían el punto final de esta pesadilla. Pero no sería fácil. Diego me llamó temprano al día siguiente. La empresa inmobiliaria Costa Properties había respondido.
Estaban dispuestos a negociar, pero no sin pelear. Quieren evitar un juicio, pero también quieren recuperar su dinero, explicó Diego. El problema es que el dinero ya no está en la cuenta donde se depositó la venta. Tus padres y Daniel lo transfirieron a otra cuenta, probablemente para el proyecto de tu hermano. Eso no me sorprendió. Daniel siempre había sido rápido para gastar y mis padres nunca le ponían un freno. Pero ahora eso complicaba las cosas. Si el dinero no estaba, la empresa podía demandar a mi familia, y yo tendría que decidir si los dejaba enfrentar las consecuencias solos o si los ayudaba una vez más. Nos reunimos con los representantes de Costa Properties en una oficina fría y gris. Eran dos hombres con trajes impecables, acompañados por su abogado, un tipo serio que no sonreía. Diego presentó nuestro caso, la casa estaba a nombre de mi sociedad anónima, el poder notarial era falso y la firma no era mía. Mostró el informe de Ana, la perito caligráfica, y los correos entre mi familia y el notario. Los representantes no parecían sorprendidos, probablemente no era la primera vez que se enfrentaban a un lío como este. Entendemos el problema, dijo el abogado de la empresa. Queremos resolver esto sin tribunales. Pero necesitamos el dinero de vuelta o una solución viable. Diego me miró. Era mi turno de hablar. La casa es mía, dije, manteniendo la voz firme. No autoricé la venta, y los documentos son fraudulentos. Quiero mi propiedad de vuelta. En cuanto al dinero, no lo tengo. Mis padres y mi hermano lo tomaron. Los representantes intercambiaron miradas. Entonces, ¿quién paga?, preguntó uno de ellos. Porque alguien tiene que hacerse responsable, esa pregunta me persiguió el resto del día. Diego sugirió una solución, anular la venta legalmente y devolver la casa a mi sociedad anónima. La empresa podía demandar a mi familia por el dinero, pero yo no estaría obligado a cubrirlo. Es lo más limpio, dijo. Recuperas la casa, y ellos enfrentan las consecuencias de sus acciones. Pero la idea de mis padres en un juicio, o peor, con deudas que no podrían pagar, me pesaba. A pesar de todo, no quería verlos destruidos, decidí darles una última oportunidad. Fui a casa de mis padres esa tarde, sin avisar. Esta vez, la atmósfera era diferente. No había café en la cocina ni televisión de fondo. Mi madre estaba sentada en la sala, con los ojos rojos. Mi padre miraba por la ventana, como si quisiera estar en cualquier otro lugar. Daniel no estaba, pero eso no me sorprendió. Siempre desaparecía cuando las cosas se ponían feas. No vine a pelear, dije, sentándome frente a ellos. Pero necesito que entiendan lo que hicieron. Esa casa no era un capricho. Era mi plan para darles un futuro, para que no dependieran de mí. Y ustedes lo vendieron sin preguntarme, falsificando mi firma. ¿Por qué? Mi madre sollozó, algo que nunca la había visto hacer. Pensamos que era lo mejor para Daniel, dijo. Él nos dijo que este proyecto era diferente, que iba a funcionar. Mi padre asintió, pero no dijo nada. ¿Y yo qué?, pregunté. 10 años trabajando en esa casa, pagando sus deudas, ayudándolos, ¿eso no importó? Mi madre intentó hablar, pero la detuve. No quiero excusas. La empresa inmobiliaria quiere su dinero. La venta es inválida, así que voy a recuperar la casa. Pero si no devuelven el dinero, los demandarán. Y yo no puedo detener eso. Por primera vez, mi padre habló. No tenemos el dinero, admitió. Daniel lo gastó en su negocio. Dijo que era una inversión segura. No sabía si reír o gritar. Otro plan fallido de Daniel, y yo pagando las consecuencias. Pero esta vez no iba a rescatarlos. Entonces tendrán que enfrentar las consecuencias, dije. Voy a recuperar mi casa, y ustedes decidirán cómo arreglar esto. Salí de la casa con una extraña mezcla de alivio y tristeza. Diego presentó la demanda civil al día siguiente, y en una semana, un juez anuló la venta. La casa volvió a mi sociedad anónima. Costa Properties presentó una demanda contra mis padres y Daniel por el dinero, pero eso ya no era mi responsabilidad. Había hecho todo lo posible por ellos, y ellos eligieron traicionarme. Pasé el fin de semana en la casa de la Costa. Caminé por el porche,
toqué las paredes que había reconstruido, miré el mar desde el jardín. Era mía otra vez. Empecé los trámites para rentarla, como siempre quise. Los primeros huéspedes llegarían en un mes y los ingresos irían a una cuenta nueva, para mí. No para mis padres. No para Daniel. Era hora de construir mi propio futuro. Meses después, supe que Daniel había desaparecido, probablemente huyendo de las deudas. Mis padres vendieron su casa para pagar parte de lo que debían a la empresa inmobiliaria. No hablé con ellos después de esa última conversación. A veces, miraba mi teléfono, esperando un mensaje, una disculpa. Pero nunca llegó. Y aunque dolía, también me liberaba. La casa, mi refugio, seguía en pie. Y yo, por primera vez, sentía que podía avanzar sin mirar atrás.